un dicho popular que dice que todos somos iguales delante de Dios. Es un dicho que se dice no solo en la comunidad cristiana, sino en general. Siempre se dice que no debe haber preferencias entre ricos, entre pobres, que todos somos iguales. Es una frase que mucho se usa. Pero yo me pregunto si en la práctica esto se da o realmente hacemos diferencias entre unos y entre otros. La verdad, hace mucho tiempo tenía ganas de hablar de este pasaje bíblico y este tema que se llama el pecado de la parcialidad. Si te interesa, quédate con nosotros para que lo veas completo. Mi nombre es Susan Fernández y este canal se llama Aroma del Cielo. Sean bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez y les animo a dejarnos sus comentarios al final de este video. Que Dios los bendiga. Este pecado de la parcialidad lo encontramos en Santiago capítulo 2. Dice la palabra: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esta frase, acepción de personas, en el original griego la palabra es prosolepsia, que significa parcialidad. Significa, según el diccionario también, parcialidad, favoritismo, acepción de personas. Sabemos que nuestro Dios no hace acepción de personas. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La verdad, por más de 20 años que llevo asistiendo a la iglesia, nunca he visto a nadie que desde el púlpito predique este pasaje bíblico. Y siempre me causó curiosidad que hay pasajes de la Biblia que nunca se predican desde el púlpito. Y me encantó, por fin, poder hacer este tema desde este canal de YouTube. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos indica que es un pecado delante de Dios hacer acepción de personas o hacer distinciones entre unos y otros por causa de su condición social, por causa de su condición económica. Está hablando aquí en un contexto de la iglesia. Está hablando en un contexto de que si uno es líder, pastor o es una persona que congrega en una iglesia, pero no sabe tratar bien a aquellas personas que se visten mal, que quizá tienen una condición económica muy baja o quizás son mendigos, son personas muy necesitadas y que llegan a la iglesia pero se les trata mal, esto es algo que no está agradando el corazón de Dios. Y es un pecado delante de Dios hacer preferencias, ya sea que sea porque los pastores o la iglesia prefieran que la gente rica llegue a sus iglesias para que les den mejores diezmos, mejores ofrendas. Yo creo que es un grave error y un pecado delante de nuestro Dios. Todos los hombres redimidos son iguales delante de Dios. No hay judío ni gentil, ni siervo ni libre, ni rico ni pobre, ni varón ni mujer. Las diferencias de posición social o económica, de poder, de riqueza, de raza o color no tienen ningún apoyo en las Escrituras, hermanos. Y los que permiten tales diferencias son culpables de pecado ante Dios.
¿Les sorprende, hermanos? ¿Alguna vez habían escuchado hablar acerca de este tema? Dice la palabra que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sea sin parcialidad, sin favoritismos. Y esto quiere decir que nuestra auténtica fe se demuestra por la imparcialidad. Ahora, muchas personas dirán, ¿pero acaso es malo ser rico? ¿Acaso es bueno ser pobre? Pero no se trata de eso, sino que recuerden el pasaje bíblico acerca del joven rico. Bajo ese contexto, el Señor dijo que cuán difícil sería para un rico entrar en el reino de los cielos, que sería más fácil un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero esto no tiene que ver con que el Señor prefiera a los pobres y no prefiera a los ricos. Se trata de que aquellas personas que están poniendo su confianza en las riquezas difícilmente van a seguir a Jesús. Y fue lo que le pasó al joven rico. El joven rico se autojustificaba diciendo que todo el tiempo él había cumplido con la ley de Dios. Pero cuando el Señor le dijo, deja las riquezas, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, el joven rico le dio la espalda a Dios. Entonces no es un tema de que Dios prefiera a los pobres, sino que en el corazón del hombre crece un ídolo, que es el amor al dinero. Mamón es un ídolo en el corazón de muchas personas y es por eso que es difícil muchas veces para muchos de esta gente rica entrar en el reino de los cielos. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que seamos personas prósperas. El Señor no tiene problema con que la gente tenga abundancia, tenga riquezas. El tema es que el corazón del hombre fácilmente se desvía hacia las mentiras de Satanás. El corazón del hombre fácilmente se desvía hacia los ídolos en vez de confiar en el Señor Jesucristo. Es por eso que aquí empieza a hablar, el apóstol habla acerca de la diferencia que hay en el pobre y con el rico. ¿Cómo prefieren dentro de este contexto en estas iglesias? Prefieren dar favoritismo a los ricos, siendo que los ricos los oprimen y los llevan hasta los tribunales, porque cometen muchas injusticias, muchos de ellos. No podemos decir que lo hacen todo. Pero dice que el Señor ha escogido a los pobres también para que sean ricos en la fe. Espero que este tema haya quedado claro, pero les voy a mostrar un video que les va a hacer reflexionar un poco más acerca de esto. Quiero contarles un testimonio que encontré acerca de un pastor que se disfrazó de mendigo y entró a la congregación. Veamos cuál fue la reacción de la gente. Ese día a él lo iban a nombrar pastor principal de la iglesia, de más de 10,000 miembros. Se disfrazó de mendigo y caminó por el lugar, por dentro del templo, por 30 minutos. A algunos los saludó y no le devolvieron. La mayoría de personas no le devolvieron el saludo, sino que más bien lo miraban con asco y con desprecio. Pidió algunas monedas para poder alimentarse y nadie en la congregación le dio nada a ese hombre. Intentó sentarse en las primeras sillas y tampoco le fue permitido, sino que lo retiraron y le hicieron sentar en la parte de atrás. Luego hicieron el llamado y dijeron que iban a presentar al pastor de la congregación, a Jeremías Stepek. Y toda la gente empezó a aplaudir, así que el mendigo se puso de pie y empezó a caminar por en medio de todos y fue recibido con asombro y con mucha vergüenza de la gente que había tratado mal a este mendigo. Así que el pastor leyó la siguiente cita. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces el pastor terminó de dar la cita y dijo: hoy veo una reunión de muchas personas, pero no veo a la iglesia de Cristo. El mundo está lleno de muchas personas, pero muy pocos son discípulos de Cristo. Y se despidió y ya no lo volvieron a ver hasta la siguiente semana. Bueno, hermanos, me gustaría que me dejen sus opiniones, sus comentarios en la parte de abajo de este video para saber cuál es su impresión. Pues yo creo que este pastor se llevó una gran sorpresa al ver que la iglesia casi en su totalidad lo trataban a él con menosprecio y nadie le brindó ningún tipo de ayuda. Este tema es para mucha reflexión acerca de cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Si tenemos la humildad para tratar a otros con humildad, o si tratamos a los demás con orgullo, con soberbia, con vanagloria. Aprendamos a tener un corazón más como el corazón de Dios, más como el corazón de Jesús. Y dejemos de un lado todo egoísmo. Hay muchas personas que el Señor levantó de abajo, del polvo, y se han vuelto personas muy prósperas, pero ya no se acuerdan de dónde el Señor los sacó. Y ahora actúan con mucho orgullo, con mucha vanidad, con mucha vanagloria, y se ensoberbecen sobre sus hermanos que tienen mucho menos. Así que el Señor nos ayude a cuidar nuestros corazones. Entonces, hermanos, el verso 8 al 10 nos dice: si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. El que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Esa es la culpabilidad del hombre, porque solo Cristo pudo cumplir el total de la ley. Y nosotros pecamos y fallamos en algún punto, siempre. Pero acá nos está indicando no hacer acepción de personas, porque el que cumple la ley real cumple esto que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que trata a los demás como te gustaría ser tratado, sin importar la condición de la otra persona. ¿Quieren que les diga la verdad, hermanos? Yo he visto mucho de esto en la iglesia de Cristo. Y si nosotros nos llamamos realmente iglesia de Cristo, pues debemos hacer lo que Cristo hizo. Debemos tratar a las personas como Cristo las trató. Él sí se preocupó por los mendigos, por los cojos, por los mancos, por los ciegos, por aquellas personas necesitadas, hermanos. No solamente hizo las cosas hacia la gente adinerada para recibir algún tipo de recompensa. Nunca hizo así el Señor. Todo este mensaje, hermanos, nos deja algo muy claro. Es contradictorio decir que creo en Cristo, que sigo a Cristo, que imito a Cristo, y a la vez hacer acepción de personas. Nuestro corazón va a ser probado, hermanos, cuando veamos un mendigo querer entrar en la iglesia, cuando veamos gente rica y gente pobre dentro de la iglesia y nos querramos avergonzar de la gente pobre. Nunca nos avergoncemos. Acordémonos siempre de dónde el Señor nos ha sacado y que nuestro corazón no se llene de orgullo ni altivez de espíritu. Además de esto, les quiero compartir la parábola de la fiesta de las bodas. Es una porción pequeña. Lucas 14, del verso del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, y a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este pasaje de verdad quebranta mucho mi corazón, me conmueve mucho cada vez que lo leo, porque puedo ver el corazón de Dios, puedo ver el corazón de Jesús, de que está bien que hagamos comida para nuestros familiares, banquetes, esto y lo otro, pero nosotros sabemos que esas personas quizás nos van a pagar de la misma forma y nos van a invitar también a sus banquetes, a sus comidas, a sus almuerzos, a sus eventos. Entonces siempre hay como una intención oculta en nuestro corazón, que es el ser recompensados por el hombre. Pero aquellas personas que hacen cosas
por personas que saben que nunca les van a devolver lo mismo, crean que el Señor es el que recompensa a aquel que se preocupa del necesitado. Y a muchos les puede parecer locura. ¿Cómo voy a invitar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos en mi casa? ¿Cómo, no? Hay mucho egoísmo en el corazón del hombre. Esa es la realidad que estamos viendo. Que solamente invitamos a gente a nuestra casa por conveniencia o porque sabemos que de alguna forma estas personas nos lo van a recompensar o nos van a devolver de la misma forma. Pero ¿quién se ocupa del necesitado? Si alguien hace esto, si alguien se ocupa de los necesitados, yo estoy segura, porque lo dice su palabra, que el Señor le va a recompensar grandemente. Espero, hermanos, que este mensaje les haya quedado muy claro y que podamos empezar a poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Así que a partir de ahora estoy segura que nuestro corazón, incluido el mío, va a seguir siendo probado en esta área, a ver si yo soy imparcial, a ver si tengo favoritismos con ciertas personas, porque hay una intención oculta en el corazón que es recibir recompensas humanas, recompensas de hombres, o favorecer a las personas que tienen más dinero porque por conveniencia nada más. Espero que este tema les haya ayudado mucho y les pido que se suscriban a este canal para que reciban más contenido como este y no olviden dejar sus comentarios para saber qué les pareció este tema en este video. Y si quieren sugerir un nuevo tema, pues también déjenlo en los comentarios. El Señor los bendiga mucho.